Hola, bienvenidos a mi canal Inventa con Rosemary. Hoy les voy a mostrar cómo hacer esta decoración para ponerle al árbol en la parte de arriba. Vamos a necesitar esta cadenita, son plásticas, yo la compré en Amazon. También vamos a necesitar la rama de unas flores artificiales. Ustedes también pueden utilizar alambre si lo tienen, pero yo me encuentro que trabaja muy bien. Si su ramita tiene más palitos, por ejemplo 6 o más, mucho mejor. La mía solamente tenía 4, pero trabaja igual. Aquí yo me di mi cadenita ya que quería que la cadenita quedara bastante larga y mide 15 pulgadas. Ahora le estoy quitando las cositas donde van las flores, eso no lo vamos a necesitar, simplemente los palitos. Los palitos yo lo pinté con una pintura de spray color dorado, a mi plateado, pero no me cogió bien. Yo otros que hice lo pinté con pintura acrílica de blanco y eso sí cogió bastante bien. La del spray no me funcionó bien, cogió un poquito, pero no muy bien. Aquí lo que hice fue ponerle un poco de silicón caliente y ponerle la cadenita así a lo largo, con mucho cuidado para que no se quemen y también para que la cadenita quede derechita. Esto lo van a hacer hasta que terminen de cubrir el palito. Luego vamos a cubrir por la parte de atrás. Esto es para darle un terminado mucho mejor. Se ve más bonito y a mí me gusta. Si ustedes solamente le quieren poner una, pues eso ya es para su preferencia. Pero a mí me gusta con dos, ya que quedan dos cadenitas guindando de la parte de arriba y se ve mejor. Ustedes hasta le pueden agregar ahí o un pedacito solamente en la parte de arriba para que la cadenita que queda guindando sean más. Le pueden poner 3 o hasta 4. Eso es una buena idea que me acaba de llegar. Esto van a continuar hasta que terminen de cubrir todas las ramitas. Y listo. Mi árbol yo le puse 4, pero se viera bien como con unas 6 o 7, ya que en la parte de atrás no le pude poner. Simplemente se lo puse adelante, que es donde a mí más me importa. Pero se ve fenomenal. Yo también tenía unas ramitas como con brillito y eso se lo dejé, ya lo tenía con las otras flores y me encuentro que eso se ve súper lindo. A mí me encanta. Miren qué belleza. Esto es una manualidad súper económica y que van a poder usar por muchos años. Si luego no la quieren poner en la parte de arriba, también se lo pueden poner alrededor de su árbol. Si se fijan en mi árbol, yo también le puse la cadenita, yo la había utilizado para ponérsela como de decoración, así en las ramas. Eso larguito que ustedes ven ahí, esos son la cadenita, que yo también la usé para eso. Muchísimas gracias por ver mis videos. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Recuerden de activar la campanita y suscribirse a mi canal. Muchísimas gracias, se lo agradezco de todo corazón. Bienvenidos a todos, espero que se queden y que les guste mi contenido.